Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el observatorio este lunes y agradezco que nos esté escuchando el día de hoy. Ya casi, pues ya el último programa del mes de noviembre, ya acercándonos a final de año. Agradezco mucho a la abogada Ileana Gómez que esté el día de hoy. Buenos días, Anita. Buenos días a los compañeros de la mesa y quien nos hace el favor de escucharnos y de vernos en este día tan nublado, con pronósticos de lluvia. Hay que cuidarnos. Así es. También abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo pues que estemos en contacto con quienes nos escuchan y quienes nos ven, además en estas redes sociales. Así es. Y el periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días, como siempre llegando así safe. Pero llegando. Pero llegando, que es lo importante. Así es. Hay Siempre que saber fuimos. llegar, dicen. Sí. Dice la canción. Dice la canción, así es. Pues vamos a iniciar con los temas de este lunes, abriendo la semana. La Fiscalía General del Estado confirmó el día de ayer por la tarde un comunicado que se está investigando como un feminicidio el asesinato de la síndica de Asuntos Jurídicos de Palizada, del partido Morena, Karina Díaz. También negaron esta información que circuló en redes sociales sobre el aseguramiento del presunto responsable de este crimen. Indicaron que están pues avanzando en las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido. La síndica perdió la vida en un ataque directo cuando circulaba en su vehículo, fue baleada y aunque la trasladaron a un hospital ahí del municipio, pues no sobrevivió. En el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores dijo que se descartaba un móvil político en este feminicidio. Sin duda, entonces, el caso de esta síndica nos impactó a todos y yo creo que muy cercano a lo que ocurrió recientemente con este municipio en Uruapan, nos tocó muy cerca y sorprende. ¿Por qué? Porque la maestra era una persona muy apreciada en la comunidad y lo pudimos ver al momento de que ocurre este asesinato, porque fue un asesinato de la maestra Karina. La gente que estaba ahí cerca acude a llevarla a un hospital. Ella lamentablemente muere en ese lugar. Estuvieron estas personas afuera del hospital, incluso exigiendo la presencia del alcalde de Palizada, de alguna autoridad, quien nunca se acercaron. Incluso tuvieron que solicitar el hospital ahí el apoyo de guardias de seguridad privada, porque la gente estaba muy molesta, y lo pudimos ver también hace unos días, que fue el sepelio, en el que acudieron, pues gente que la conoce, muy apreciada. Sorprendió esta situación, y hay que recordar que a principio de año también un síndico, el síndico de Hacienda, en marzo, también en ese caso tuvo un atentado, lo golpearon, le dispararon en una pierna, y pues no, ahí no supimos más, no pasó a más. Sin embargo, ocurre esta situación de la maestra Karina, que nos sorprende sin duda y nos sigue sorprendiendo porque no nos explicamos qué fue lo que ocurrió. Hoy sí la Fiscalía no salió a decir que es una persona que está involucrada en temas oscuros, no lo puede decir porque es una maestra y una maestra bien reconocida en este municipio. Ileana. Pues mira, ya decir que nos sorprende o no nos sorprende está más allá. O sea, de verdad que como los campechanos nos hemos ido acostumbrando día a día y a fuerza de empujones a ver estas muestras de agresión y de violencia que han ido subiendo de tono, y que se han ido acumulando de tal forma y de tal manera que la autoridad obviamente no tiene cómo decirnos y cómo explicarnos qué está sucediendo en este estado. Porque bueno, le hemos echado la culpa a fulano, sotano, perengano, primero, ¿no? Pues muy, muy fácil, aleccionados con otros argumentos de índole nacional y de otros tiempos y momentos. Bueno, muy bien, pero luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué sigue incrementándose la violencia? ¿Por qué se siguen presentando? ¿Cuál estrategia de seguridad? ¿Qué estrategia se han implementado? ¿Qué redes se han implementado también a efecto de que sí se pueda saber qué está pasando en este estado? Ahora se están presentando otras situaciones que como les digo, han subido de tono y estamos viendo este asesinato de esta maestra
que es una maestra reconocida, no nos importa ni de qué partido, ni de qué color, no, lo que nos importa es que es una mujer de una comunidad que era altamente reconocida, altamente apreciada, lo vimos, lo percibimos, y que no le podemos decir, como tú bien dijiste, Anita, que está metido en una red de algo que malo, algo que estamos de corrupción o de delincuencia o lo que sea que se pueda argumentar. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro estado? ¿Qué está sucediendo? Hablan de un feminicidio. Para que se configure un feminicidio tiene que ser con ciertos elementos. Esto es obviamente, por ser mujer, pues obviamente, pues sí es mujer, pero tienen que haber otros elementos, cuestiones de género, misoginia, de otras situaciones que tienen que estar pero específicas. Lo primero sería es que esclarezcan para y bueno, si las líneas de investigación, para empezar, te están diciendo que es un feminicidio, pues entonces, ¿qué otra información tienen que no nos están diciendo que configuran o están apuntando que es un feminicidio? ¿O es uno más de tantos homicidios que han sucedido en Campeche? Esa es la verdad. Luego, la gobernadora sale y dice que no es una cuestión política. Entonces, ahí de repente dices, bueno, pues esa línea no está. Esa línea no se tiene que descartar. ¿En qué líneas estamos? Y como siempre, nos quedamos cortos en la información por parte de la autoridad, por parte de la Fiscalía, para saber no solamente de esto. Claro, esta investigación está empezando, pero tenemos más de 4 años con muchas investigaciones donde nos hemos quedado esperando que nos digan qué sucedió, cómo pasó. Y eso se lo deben a la ciudadanía, sí se lo deben. Porque en un informe no nada más te dice números, fríos números, no te dice qué pasa con toda esa gente que han sido sujetos de un atentado, de un atraco, de un secuestro, de un homicidio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó en esos municipios? ¿Qué sucedió? ¿Qué redes hay? Entonces, pues nos quedamos con muchas dudas, ¿no? Nos quedamos con muchas dudas. Y es que además ya llevamos más de 70 homicidios, 72 homicidios de este tipo. Exacto. Los han empezado a llamar al estilo sicarial, tipo ejecución o sicarial, ¿no? Coloquialmente. Y también hay que tomar en cuenta que en el municipio de Palizada, usted no me dejará mentir con las notas que se han traído de los reporteros, hay un ciudadano que incluso es ex policía, que enfrenta a la actual secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, y le dice, ¿qué pasó con nosotros? ¿Y las cámaras? También. Requerimos cámaras, ¿no? Y se ha estado solicitando porque hay una situación complicada aquí, incluso le dice la secretaria para la en ese seguridad momento, de los policías y de los ciudadanos. Claro, se supone que claro. ese es el argumento Y de la- levantar las cámaras. además de la cercanía con el municipio de Jonuta, Tabasco, Exacto. que también se vio muy muy complicado complicado con el tema de la barredora. Sí. Además, también hay que recordar que en estos meses fueron encontrados elementos policíacos que fueron removidos Exacto. por extorsionar y les encontraron dinero y varias situaciones. Palizada es un municipio hoy complicado. Sí. Bueno, es cierto. Pero es complicado. Hoy Palizada es un municipio complicado. También Por complicado, organizaciones. porque no solamente es el único municipio Sí, claro, complicado. también o sea, complicado. eso... Ya es el Estado. Pero tiene otros elementos, porque ante la cercanía con Tabasco, Tabasco. se complica más la historia. Y eso también hay O sea, que en reconocerlo. términos generales, Palizada nunca había tenido este tipo de características. Oíamos en el Teníamos sur del otras. estado, con Candelaria y con Calakmul y Escárcega, este tipo de situaciones que preocupaban y ocupaban. Pero la verdad, Palizada tenía otras características. Sí, había una serie de delitos, los que tienen que ver con el ganado, o sea, había una serie de cosas diferentes, pero no la presencia de lo que ahora estamos viendo y de lo que ahora está sucediendo. Yo la verdad que de entrada me sorprende el giro que da la investigación, el giro que da la Fiscalía con esta línea que abre, porque además me parece un poco que entonces descartan otras líneas. Espero que no, que sea una línea más que de investigación que se está abriendo, esta del feminicidio. Es difícil que puedan encasillar un delito de la naturaleza como lo vimos y como nos los han contado, que fue un tipo de ejecución.
en un feminicidio, porque usualmente el feminicidio sí tiene otras características, no solo porque la ley las marca, sino porque son parte de... También es cierto que hay un protocolo que desde hace algún tiempo se implementó, que las fiscalías se habían resistido en México, y bueno, pero ya tiene varios años, donde algunas o la mayoría de las muertes violentas de mujeres con ciertas características, de manera inmediata se abre una línea de investigación por feminicidio sin descartar las otras líneas. O sea, claro. Entonces, digo, si la Fiscalía está haciendo este anuncio cumpliendo un protocolo que ya existía, que todos conocemos y que así debe ser, pues bien, pero pues no es nada nuevo, porque lo tendría que haber hecho por default, porque es lo que sucede. Ahora, de entrada y de fuera, sin tener más elementos de la investigación en curso, como dicen, que no nos pueden compartir muchos de esos datos, pues no se ve que tenga las características de un feminicidio, apunta más a un homicidio doloso, que es lo que hemos estado viendo lamentablemente, Con más y frecuencia. entonces forma parte de esa estadística tremenda y horrorosa que está existiendo en el Estado y en el país, donde pues ya una de las profesiones más riesgosas que pudiera existir es precisamente la del ejercicio de la política, porque muchos elementos, o sea, muchas figuras políticas han sido asesinadas dolosamente, y pues se vuelve ya un oficio, una profesión de riesgo, con todas las implicaciones que eso puede tener. Me llama la atención cuando se hace esta declaratoria también, justo unos días antes, porque el día de mañana, el día 25 de noviembre, es una fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres. Y es así como un recordatorio permanente de lo que no debe suceder hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues es un recordatorio de lo que siempre está sucediendo es día a un día, recordatorio y que toda nadie esa quiere supuesta y que esa supuesta lucha permanente, constante, no ha servido. No hemos avanzado. No hemos la avanzado. luces ni los moñitos. No, sé. eso no pues sirve es que para eso no nada, sirve, ni Homero, la feria o sea, del PAN, o sea, nada, ni del emprendimiento, no sirven para nada. No, la verdad es Qué que barbaridad, qué pesimismo con ustedes. No, es que mientras, es que, Homero, Hoy muy positivo tú. Las mujeres que nos están escuchando saben de qué estamos hablando. Claro. Y no estamos hablando de esta violencia extrema que ya llega a un feminicidio. A esto. Estamos hablando de esa violencia sutil, Claro. presente todos los días en la que vida. han querido de sustituir niñas, con los jóvenes y moñitos, mujeres. con las luces, con las playeras Y la rosadas verdad o es que naranjas. no se puede sustituir así. Es un tema muy complicado, muy complicado. Y bueno, veíamos muchas cosas que han pasado últimamente que tienen que ver con eso, ¿no? Y de pronto entonces también escuchas, y me salgo un poco del tema, pero bueno, tiene que ver con el tema de las mujeres, y pues como se habló de un feminicidio, pues hay que decirlo, donde de pronto se empezó a celebrar el que ahora ya no sea calladitas, nos vemos más bonitas y eso, que a mí me da horror cuando escucho esas expresiones, ¿no? Y que todavía pues lo celebremos de esa forma, con referencia a lo que pasó con la entonces Miss México, hoy Miss Universo. Sí. Y bueno, la reacción que tuvo ante, pues sí, un maltrato, ante una cuestión de género que estaba sufriendo alguna de sus compañeras, que bien por la acción en ese momento, bien por lo que exhibió, bien por el ejemplo que se puede marcar de decir, pues prefiero perder una corona a perder la dignidad como mujer y el respeto que me deben de tener como mujer. O sea, entonces me parece muy bien, pero bueno, en el marco de ese contexto, en el marco de esa celebración, de pronto me regreso al tema, pues el homicidio, porque es un asesinato, no es un fallecimiento de la persona. Eso es que no es una causa natural, no fue un accidente, no fue... No hay nada de que se murió, la fue mataron. una ejecución, y una ejecución Claro, por supuesto. violenta en esos términos. Hay Pues que eso, ser claros en eso, sí. ¿no? Porque dicen falleció, se murió. No falleció. Le quitaron ni la se vida, murió. la Sí, mataron. la mataron. La Es una muerte violenta, Efectivamente. en términos claros, y esa muerte violenta pues deberá de ser investigada. Y afortunadamente en este caso la maestra Karina tenía una trayectoria impecable.
en el servicio público. Entonces, pues no le pueden agregar más líneas de investigación que las... ¿Cuál línea de investigación sería como para qué podría ella motivar para que la vayan a matar? Exactamente. Pero fíjense ustedes, se está haciendo ya... Vamos a un corte, Ay, para no pobrecito. cortarlo, licenciado Homero, para no cortarlo. La información, vamos a una pausa. No se puede. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Regresamos, ahora sí. Bueno, pues hay una falta de seriedad y de capacidad tanto de los jefes policíacos y las corporaciones policíacas para esclarecer. Y en lugar de esclarecer, de ponerse a investigar y de trabajar sobre los casos, tenemos 72 ya. Y argumentar enseguida con comunicados que al que matan, pues tiene antecedentes penales, está con el narco. Yo creo que lo que quieres es que se esclarezca cada uno de estos homicidios, ¿no? Y no nos... Bueno, a lo mejor van a oír mal o me van a calificar mal cuando yo digo, en realidad no nos interesa si el homicidio de la maestra es de feminicidio. Lo que nos interesa en estos momentos es esclarecer, ¿no? Dar con los presuntos responsables. Pero nos hemos dado cuenta que pues que esto no está funcionando, no hay una estrategia, por más que nos hayan presumido que va muy bien la policía, que Campeche sigue siendo un estado muy seguro. La verdad es que esto va avanzando y nos estamos acostumbrando nada más a que la policía llegue, acordone el área. Ya que pase el tiempo. Y a que pase el tiempo, ¿no? Al olvido. Exacto. Apostarle a eso. Olvido. Tendrían que decirnos de los 72 homicidios dolosos que ya hay en este año nada más. Tendrían que decirnos cuántos son los que ya ¿Se resolvieron? ¿O cómo va la investigación? Eso sería lo importante. ¿Por qué? Porque bueno, diríamos, pues sí están combatiendo a la delincuencia, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para detener ese incremento? No, combatirla, esa realidad o sea, que ya está pasando? si nos dijeran cómo se está resolviendo, entonces diríamos, bueno, impunidad no hay. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Lo que tú dices, Adriana. Una cosa y la otra son tienen que ir diferentes. juntas. Porque Tienen que ir juntas. Estamos como los niños, ¿no? No quieren dar caramelos para contentarnos. Hace unos días, ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál balean un... Ya con los nuevos impuestos Balean ya un no va a haber malecón. caramelos. No hay caramelos en este estado. O sea, dime cuál caramelo. Hace unos, bueno, pues no voy a decir marca porque me van a pasar la factura. Hay unos muy ricos que traen unas pasitas en medio. Ay, Pero qué ya rico. tienen triple impuesto. Ya no Exacto, se puede. ya no compras puedes. una bolsa y anolas uno cada semana para que no lo veas. Bueno, hace unos días balean un restaurante aquí en el malecón, ¿no? Ajá. Porque no había ocurrido. Nadie sabe, nadie Y supo. con bombo y platillo, por eso le digo que nos quieren dar caramelos, con bombo y platillo dice que agarraron a los dos delincuentes. ¿Y Pues qué, sí. ¿y qué motivó esos balazos? Eso es lo mismo que queremos ver, que sirve de algo el oneroso C5 que tenemos, para agarrar a los demás que han disparado y matado gente en varias colonias de acá de la ciudad. Pero creo que en esas colonias no hay cámaras. En Ciudad del Homero. Carmen, porque hace unos meses también nos dijo un subsecretario de Seguridad Pública que habían encontrado las motos, como ahorita nos dijeron que encontraron la moto empalizada. ¿Y luego? Exacto. Hace unos meses nos dijeron que encontraron en una colonia las motos de unos que mataron y hasta ahorita no Felicidades, ¿y sabemos luego? qué pasó con eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una seriedad, no hay capacidad, no hay investigación. No se está trabajando por esclarecer. Y nada más nos dan caramelitos y atole con el dedo, ¿no? O se está trabajando, perdón, Homero, pero la forma de comunicar ese trabajo, pues es... Y entonces los ciudadanos nos quedamos Claro, con sin una saber percepción muy, muy si se diferente está de trabajando o las no. cosas, claro. Porque estamos, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Ujú. Si ese es el problema, como tú dices, que es de comunicar, entonces... Sí, claro. Pues es que no es solo ese el problema. El problema es que estamos viendo una incapacidad también de la policía, no minimicemos.
No se trata nada más de comunicar, se trata de que cuál es la función de las corporaciones policíacas y no están haciendo su labor. Pues Esa es la simplemente el realidad. nombre, protección y seguridad ciudadana, ese es el nombre. O sea, es simplemente hacer la labor que tiene el nombre de la dependencia. Que no la estamos No hay viendo, mucho esa es la más realidad, que no la hacer. estamos viendo, porque si la estuviéramos viendo, habría más gente detenida con estos homicidios, ¿no? Así es. Pero ¿qué está pasando? Se nos está haciendo costumbre que matan gente, no vemos detenidos. Lo más que vemos es, o leemos en las redes sociales, es un comunicado donde te dicen, lo repito, que la persona a la que mataron o contra la que atentaron tiene antecedentes penales o está relacionada con narcomenudeo. ¿Y eso qué? O sea, ¿es un justificante eso de que te maten? Pues no. Y en el Y caso, bueno, en el caso de la maestra, si así fuera, si está relacionado con redes, ¿qué están haciendo en contra de esas redes? porque además es un problema que no es de esta administración. Claro. No me vayan a decir Claro. que estoy diciendo que no es de esta administración, No. pero lamentablemente se ha extendido y el consumo y el comercio de la droga ya está presente en todo el estado, en cada uno de los municipios y las comunidades rurales. Lamentablemente. Lo vemos, Sí, lo vemos con la gente Al que anda alcance de la mano. al alcance de la mano y Claro, no vemos WhatsApp. esos programas efectivos de prevención. Yo aquí lo he dicho varias veces, señores, con los programas sociales no es suficiente para resolver todo. Hay Pues que es eso no trabajar. atiende las causas. Exacto, hay que trabajar en la prevención. Hay programas que muchas veces creen que son cosas que no valen la pena, pero que eso ha contribuido o contribuyó en otros años a disminuir el consumo de droga, a disminuir la violencia contra la mujer, contra los niños, pero Así que es. pues ahorita no vemos mucho y no vemos los resultados, por ejemplo, de las corporaciones policíacas. Es más show, es más declaraciones festivas que no nos sirven de nada, es más justificante, es más argumentos, pero resultados, como la canción de resultados, no vemos nada. No vemos nada. Que nos digan, por ejemplo, el fiscal, jefe policíaco, ¿cuántos de esos 72 homicidios dolosos de este año han resuelto? ¿Cuántos responsables de estos ¿Cuántas homicidios carpetas? ¿Cuántas están en la Ujú. cárcel? Ujú. ¿Cuántos? Que nos digan cuántos ¿Y cuántas sentencias? para aplaudirles. Esos haciendo son su resultados. chamba. Esos son resultados. resultados. Pero si nos salen con argumentos ahorita como estos, dice, bueno, sí, que va por la línea del feminicidio, sí, que primero agarren a los responsables, ¿no? Y luego ya, pues llévenlo por la vía que ustedes quieran, pero primero agárrenlos, para que la gente pueda estar hasta cierto punto, entre comillas, tranquila, y decir, bueno, De que pues sí están está haciendo su trabajo. exactamente, pero no vemos claro. No vemos claro, puros justificantes y comunicados etiquetando al muerto. Etiquetando al muerto o a los muertos, ¿no? Y En ya este estuvo. caso no la pueden etiquetar de ninguna manera, ¿eh? ¿No? Entonces, Pero sí lo han hecho en los sí, anteriores claro, casos. Sí, claro, pero en claro. este Por caso- eso aquí se complica la trama. Y eso es condenable porque imagínate, ¿no? El dolor familiar y además te etiquetan que... Bueno, pero en el caso de la maestra Karina no se atrevieron a decir fue un asesinato. Los comunicados y las condolencias fueron para decir la muerte. Sí, Un fue asesinato. Ahora, si no es así, pues que sabían desde el principio que no supimos la sociedad y que no Ujú. nos informaron, ¿no? Claro. O sea, ya te surgen dudas que pues lo importante es que pues la autoridad las resuelva, ¿no? La autoridad las comunique y que la ciudadanía se sienta segura. Y Eso también, es lo más y lo que tú también dices, porque sin información los ciudadanos nos hacemos una historia. Claro. Por eso De uno u tenemos que otro dato de lo que tener, vemos en sí, redes y lo que entonces escuchas y la rumorología, la- y la historia y la no sé qué. exacto. No, Entonces, no, ¿eso por qué? es Por fundamental. falta de información, simple y llanamente. Pero hay además casos que parece que está prohibido para las autoridades policíacas, ¿no? Puede ser el caso de Escárcega, de las personas estas relacionadas con el homicidio de la señora, ¿no? Sí. Que los levantaron y hasta ahorita. Nada. Y la autoridad tampoco quiere decir nada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué?
Y hay más casos en Escárcega de levantones y no te informan Y en Champotón, absoluta, y y en en Champotón, absolutamente. Está el caso de los cuerpos encontrados en Pixtum y tratan de minimizar todas las cosas, cuando lo que tienen que hacer es, la sociedad está perfectamente bien enterada. ¿Qué quieren esconder? La información, la sociedad ya lo sabe. En Champotón ya lo sabe todo, Champotón lo sabe. Y además es peor porque Claro. como no tienes información de la fuente que debe ser, que es la autoridad, entonces se crean una serie de rumores, Eso. Dice Ileana, una serie de ya cuestiones tú le pones, que son las que ya no Tú le deben pones la de trama. existir. Claro. Sí, claro. Le pones la historia. Y eso es lo que no debemos de tener. Y esa historia la cuentas. Y el que, al que esa se la cuenta historia- ya ahí va cambiando, Esa historia hace daño, porque esa Sí. historia es la que modifica una percepción claro, y la que modifica un entorno. Claro. Y No entonces vemos- no debemos de permitir que pase y eso. penosamente tampoco vemos esa coordinación que presumen cada día de que hay con las fuerzas federales. No la vemos aquí en Campeche. No vemos que esclarezcan esas cosas, insisto. Yo igual estoy equivocada, y ojalá, y si nos están escuchando, pues que nos los digan desde el gobierno, desde la autoridad, pero siento que yo he sentido en los últimos meses menor presencia de las fuerzas federales. Yo no sé si es algo que todos estemos percibiendo, ¿no? Digo, lo dejo como una pregunta al aire, pero yo antes veía una mayor presencia de fuerzas federales, los veía pasar, te los encontrabas Sí. en los municipios, te los encontrabas en las carreteras estatales o federales, o sea, había... Y de pronto, no sé si la necesidad de elementos en para otras otros partes estados, del estado, claro. del país Sí. hayan hecho que desplacen elementos, porque digo, cuando dicen 10,000 elementos a Michoacán, pues no se contratan de hoy para mañana Claro. 10,000 elementos. No, Esos claro, 10,000 desplazan elementos de otros tienen lugares. que salir de algún lado. Y no sé si nos hemos llevado la mala lotería de que sea Campeche uno de esos estados que ha reducido el número de elementos. Por ahí en algún documento a nivel nacional leía que así ha sido, Sí, que debe ser, que evidentemente agarran de lo han todo tomado de Sí, de los porque estados recuerden con que acá menor no sé si el incidencia. año antepasado, o en el segundo año de este gobierno, bueno, no sé, pero se pusieron feas las cosas no recuerdo si en Carmen, que anunciaron que venían 100 elementos más de la Guardia o del Ejército, uno de los dos, y trajeron, pero no, de ahí no hemos visto más, ¿no? Nosotros hasta nos hemos quejado acá, bueno, ahorita ya he visto que ahora que he estado viajando, he visto que en carreteras sí pasan las patrullas de la Guardia Nacional, pero antes no, ya no veíamos la Guardia Nacional en las carreteras, ¿no? Y eso que ya tenemos una policía estatal de caminos, que tampoco vemos Sí. en el camino, ¿no? Entonces, Sí. pero la Guardia Nacional ya la vemos más, pero pues no sé si tienen los elementos suficientes, porque también hay que recordar que acá pues corrieron a muchos agentes policíacos estatales en la protesta esta que hubo, que les dieron aire, y no los han, según sé, no los han podido sustituir hasta ahora, o han sustituido a unos cuantos, pero no a todos los que le dieron de baja. Según yo, eso sí, ya estaban... Porque tampoco es tan fácil. Cubiertos. Llegado otra vez al nivel, obviamente, pues con todos los asegúnes de la capacitación, la formación, las pruebas de control de confianza, tiqui, que tienen que tener este tipo de elementos, porque si no nos encontramos casos como pues el reciente homicidio, asesinato, como se deben de llamar las cosas, del alcalde de Michoacán, de Carlos Manso, que entonces ahora resulta que pues todos los que están detenidos pues eran precisamente los elementos que le habían asignado para su protección. Entonces, eso es donde te hace la reflexión de decir, bueno, pues se supone que la Guardia Nacional se había creado porque Pero todo creo que lo son los anterior... locales. No, pero No, no eran también, federales, también. sí. Sí, Eran, sí, también. eran muchos elementos Sí. y era Muchos. una mezcla de unos elementos. y otros, sí. Y se había hecho esta Guardia Nacional porque todas las anteriores policías eran corruptas, infiltradas y demás, y que bueno, esta tenía otros elementos y por eso incluso siguió conservando el mando militar, lo cual sigo diciendo que es un Ya grave se cayó error todo eso, para ¿no? México. Ya se Entonces, cayó. cuando ves este tipo de situaciones, dices, pues bueno, ¿y entonces? Lo mismo pasó en la Entonces- aduana, ¿no? Pusieron a todos los marinos porque se iba a acabar la Y corrupción. llegó el resulta huachicol que- fiscal con todo, Sí. con todo. El Entonces- mayor atraco y estafa, les duela a quien les duela, que se ha presentado en este país y que ha sido impulsada y permitida desde el poder, les guste o no les guste. Y que acá no hay, según dice el del API, aquí no hay nada de eso.
Pues la verdad es que tampoco tenemos buques que atraquen de la forma en la que sucede en los grandes puertos que tiene el Por país. eso dijo que no. No, y ahí sí, creo que sí, ¿eh? Bueno, buscan tantas maneras. Sí, ¿no? Sí. De donde pero menos. a por uno que llegue, no, claro. no hay. Vamos a una pausa y seguimos platicando. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Para la gente no, ¿eh? Bueno, y desde Tragedia. el tema del coche, efectivamente. Desde este fin de semana, pues ya se implementaron estos recorridos directos en varias de las rutas del transporte coach, donde los vecinos se manifestaron. Fue una semana intensa también la que tuvimos la pasada por los cambios en las rutas y la implementación de estos famosos transbordos. Se reportó que este fue el caso de la ruta del siglo XXI, que llega hasta el mercado principal, aquí en la ciudad capital. Por fin. Otras colonias donde se estarían analizando pues las peticiones de los vecinos son Miguel Hidalgo, Samulá, Canisté, Ignacio Zaragoza, Calá, Polvorín, El Paso de las Águilas, Sí, esos Concordia, ya están, ¿no? Sí, ya Leovigildo, están. Solidaridad Urbana y Ex Hacienda Calá. Bueno, a mí de manera personal, con estas manifestaciones, me tocó que estábamos saliendo del mercado y dijo el chofer, no entro a Fidel, no voy a entrar a Fidel porque están parando los coches, y nos bajamos 50 personas en el hasta bandera, adultos mayores, niños, yo llegué casi 10:30 de la noche a mi casa, caminando, me tocó caminar, Pues sí. y pues uno pues va caminando, ¿no? Pero hay gente, adultos mayores que decían, No, bueno, más o ¿y menos esto ahí qué? está, ahí está iluminado y todo. Y bueno, y no, tampoco hay nadie que salga a dar información porque había una pareja a esa hora con un bebé y la gente les dijo, bueno, no hay, y no nos creyeron. Y esa entrada de Fidel fue una peregrinación ese día, porque la gente entró caminando. Yo iba pues relativamente cerca, pero había gente que iba a Presidentes, que iba a otros lados, y ese día camino. Yo llegué casi 10:30 de la noche a mi casa. Imagínense a qué hora había llegado esta gente, Claro. que iba todavía más lejos porque no había camiones, y es una constante. Yo ahí hice la ruta, y en mi caso me quedarían 4. Son 4. ¿Cuatro camiones? Sí. Imagínate. Cristo. De hora ¿Cuántos y 10. originalmente? ¿De cuántos originalmente? Pues agarrábamos el Dos camión aquí en rutas. el ISSSTE, nos dejaba en el mercado 2, Dos. la mitad. Y el Ok. tiempo, también el tema En de los tiempos. Y los costos. Y los costos. Y los costos. Sí, y los costos. Porque claro. bueno, Sí. ahorita no cuesta, Y la pero va a espera, costar. y el Claro. tiempo de espera, porque también se comenta muchísimo que una de las cosas buenas que al mismo tiempo produce efecto negativo es que ahora no se saturan las unidades de transporte, o sea, no dejan subir más allá de la capacidad. Bueno, ya también me tocó uno No, del sí, clásico, sí, sí. arrímese, y estábamos, No, sí, pero, sí se pero satura. como entonces sardinas, las ¿no? filas son enormes Sí, porque sí. no hay tantas corridas. Entonces, al no haber tantas corridas, la gente te dice que espera horas porque entonces se llena el primer camión, ya hay que esperar que llegue el segundo o que llegue el tercero. Me tocó en el para la mercado misma 30 ruta. minutos. 30 30 minutos de espera a de que espera. llegue. Pero ya van a ir, por ejemplo, ayer siglo XXI ya empezó a hacer su recorrido de siglo XXI al mercado. Directo. Yo veía en las redes sociales al comisario de Samulá, que ya dijo que le dijeron, el Artec, el 2 de enero les toca a ellos ya que el camión salga de Samulá al mercado. Entonces, había ido corrigiendo, ¿no? Esto, pues, es un proyecto que pudo ser el sello de este Claro, gobierno. lo dijimos No ya había aquí, nada, Homero. pero absolutamente nada. Está fabuloso este Está proyecto. fabuloso, y tan fabuloso que miren, voy a poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le han querido llamar Domo del Jaguar a la concha acústica y la gente le sigue llamando concha acústica. Claro, Pero al coche, la gente le dice el coche. claro. Y toda la gente ya dice, me subo, voy a subir al coche, ¿no? Ya se quedó como un sello de este gobierno. ¿Por qué lo echaron a perder? Por la soberbia, por el gandallismo. ¿Por qué la soberbia? Porque yo recuerdo que este señor, el Artec, dijo, no se va a cambiar ninguna ruta y se va a quedar como está. ¿Por qué? Porque le apostaron a que los campechanos somos tranquilos, que no protestan, pero ya les dije y lo he comentado aquí, lo hemos comentado todos, cuando tocan el bolsillo vienen los problemas. Y no lo midieron, ¿no?
¿Y el gandallismo? ¿Por qué el gandallismo? Nunca en la historia de Campeche habían subido tanto el transporte, la tarifa de transporte. Están subiendo en este caso 4 pesos. De 8 está pasando a 12 pesos. O sea, están subiendo el 50% de la tarifa. Que no es la única, porque estaba... Pero ven acá, Homero, no, yo no creo que ese solamente sea la situación, porque realmente, o sea, la verdad es que los camiones lo valen. Por supuesto, ahí voy, pero no son solo los 12. Exacto. Que dices, bueno, con los 12 vamos a llamarle que se justifica porque es un muy buen transporte, Exacto. el aire acondicionado, moderno, cómodo, limpio, otro rollo totalmente que era lo que veníamos demandando desde hace. Urgía en este por estado, supuesto, urgía esta por supuesto, situación. estamos marginados en este sentido y aquí aplaudimos un montón de veces que qué bueno que este gobierno se atrevió. Así es. No, porque los anteriores, tomando en cuenta que venían las elecciones, no se atrevían porque pues, nos van a hacer una protesta, ¿no? Y hubo sus protestas, también hubo sus protestas. Sí. Y este gobierno se atrevió, Sí, le aplaudimos, Sí, qué sí, bueno, sí. pero quienes idearon esto de los transbordos, la verdad que no sé si están en contra de este gobierno o no lo sé, pero la verdad es que lo echaron a perder. Y qué bueno que están rectificando, porque pues miren, esas filas que se hacen, alguien me dijo por ahí, no lo voy a decir nombres, por fin están haciendo filas, pero no se trata de hacer filas, porque en realidad tú pasabas, yo por ejemplo que uso el directo, pues era raro que te dejara el camión, que pasaran 1 o 2 camiones o 3 camiones y no pararan porque ya venían llenos. Uh-huh. Pero ahorita vemos largas filas, Sí. porque no hay los suficientes y porque, bueno, esos transbordos han hecho que se aglomeren porque quienes vivían en Planchaca, más allá de Planchaca, agarraban un camión y sabían que se iban al Liste, era el único que iban a agarrar, ¿no? Y hasta Liste. Hasta Liste, porque sí, había una era una ruta maravilla. directa, Claro. eran las rutas de mayor demanda, porque también Totalmente. es lo que tienes que analizar al planear un rediseño de rutas. Claro, Sí. y no O sea, puedes hacer tantos transbordos porque no se presta a la ciudad para eso, ¿no? O sea, la verdad no están las distancias tan largas como para hacer 3 transbordos. Y además, De oriente número, a sur, de este a ¿cuántos oeste. trabajadores? Y también la denominación, Sí. o sea, yo no sé ni cómo. sí, Oriente Poniente. El otro día estaba yo oyendo una niña, perdón, Homero, y le estaba contando a su amiguita, ay, sí llegué, es que tuve que subirme, es que yo me subo a 3 camiones en esas rutas, y le dice la chica, pero ¿y cómo, en cuál? Cuéntame, ¿cómo llegas hasta acá? Y dijo, hice 1 hora, pero no sé muy bien, no sé si es de esas de Oriente o Poniente o no, me dice, la verdad no te lo podría yo explicar. Pero ya llegué. O sea, Pero no se trata de eso. no se trata de O sea, se eso. trata de aprovechar Claro. un nuevo sistema con buenas unidades, con conductores que se supone que aunque muchos son los mismos, otros son nuevos. No, donde yo he han oído, mujeres. Sí, pero está muy bien, es otro comentarios rollo, muy otro buenos trato. de los No, sí, conductores, por supuesto. amables, educados, Los están supervisando, porque el otro día vi, Sí, cómo no. es más, hasta me paré a ver la supervisión que les estaban haciendo y me pareció acertado Muy bien. por parte de la autoridad. Por eso digo que haga pudo eso. ser el sello de este gobierno y lo echaron a perder con cosas así como lo de los transbordos, porque además ahorita entre comillas es gratis, ¿no? Ujú. Pero cuando empiecen a cobrar el que pague 18 pesos en 2 ya va a pagar 36 ida y regresada, Exacto. y como sea les estén incrementando y sabemos que y los que tienen hijos Ujú. que vienen al centro con sus hijos porque trabajan en el gobierno O tienes que mandar a tus trabajan en hijos a la escuela. o trabajan en oficinas del centro. Universidad, Claro. sí, de antes te subías efectivamente en Planchaco, en Calao, y te bajabas en la universidad y solamente era un solo pasaje, ¿no? Claro. Y eso Y aligeraba esto, pues, mucho. todo lo que llevaba, que aquí lo platicamos y lo aplaudimos también, Sí, esto cómo de no. que, pues, ¿sabe qué? Pues esto, con estas unidades nuevas, modernas, con aire acondicionado, pues tú dejabas el coche en tu casa Por supuesto, y te subías al coche sí. y sin ningún problema ya te ibas a vas tu al centro de mercado, trabajo sí. y te ahorras gasolina. Y dices, pues Y es tanto, ¿verdad? congestionamiento en una ciudad que Exactamente, es muy complicado. que no y complejo. tenemos las arterias para Exacto. que sea ágil la movilización. Pero, bueno, sabemos, y ahorita qué bueno que están rectificando,
Porque bueno, también sabemos que no sé si querían recuperar muy rápido el dinero que están invirtiendo, ¿no? Pero pues no es así porque, insisto, ya de por sí les va a doler los 4 pesos que se justifica. Puedo decir que se justifica porque ya pues vas a viajar más cómodo, mejor, ya no vas a estar sudado allá y puedes llegar a tu chamba muy bien, O sea, sin problema. yo cuando hacen este rediseño de rutas, me dije, bueno, seguramente algunas de ellas hacía falta que se rediseñaran. Porque o sea, no hay camiones desde la pandemia. Exactamente, no hay rutas, había que implementar nuevas rutas, ¿no? Un rediseño. Nuevos horarios. Claro. Ese es otro tema. Pero, ¿rediseñar todo? O sea, por favor. Eso me lleva a que quien lo hizo no se ha subido a ese camión. No ha hecho las rutas, no ha hecho los tiempos, no ha hecho los costos, no ha hecho un diagnóstico de, mientras más lejos son los centros habitacionales donde hay más gente que va al mercado, a sus centros laborales, a sus escuelas, cuánta gente, qué tránsito, cómo va. O sea, ese análisis, pues si lo tienen, creo que no lo están utilizando o no lo utilizaron en su momento. Desgraciadamente, se pone al servicio este nuevo transporte. Y en lugar de seguirse aplaudiendo como lo hemos aplaudido, porque es una muy buena estrategia, pues hizo todos estos inconvenientes y todo este ruido. Claro. Porque además Pero no escucharon, porque la gente lo venía anticipando. Y se venía en todos lados escuchando que la gente ya estaba inconforme con los transbordos y no quisieron hacer caso, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué debiste haber hecho primero? Consultar. No haces caso porque extremas. no sabes cómo es moverse en camión. Sí, exactamente. Ese es un punto. Y el otro, pues, obraron al revés, ¿no? En lugar de primero ir a preguntarle a la gente, oiga, ¿cómo ve esto de los transbordos? Que usted va a bajar acá, no, lo hicieron al revés. Primero vamos a echar a funcionar todo. Y Porque decir además que hay una descoordinación ahí terrible, ¿no? Yo recuerdo que una semana antes de que pongan a funcionar los COS ya en las rutas alimentadoras, salió el del Arteca a decir que era una irresponsabilidad. Le preguntan, lo cuestionan en una de las conferencias que dan en el Palacio, lo cuestionan de cuándo por fin van a echar a andar las rutas alimentadoras. Y él dice, pues, sería una cuestión irresponsable responderte o poner una fecha ahorita sobre este asunto. Y a la semana siguiente les dicen, hay que echar a andar esto. Y lo echan a andar, ¿no? Lo echan a andar. Pero, sí, porque yo ¿cómo tenía lo un quisieron atraso sustituir? La inconformidad dando gratis, ¿no? Pero en realidad no nos está saliendo gratis. Hay que ser sinceros. El tiempo también, el tiempo que pierdes, Sí, cuesta. claro. Es parte de los Pero- costos. porque sí, la pero- gente no llega claro. a su trabajo, a la gente no llega a su Y están escuela. preocupados, Ujú. muy Exactamente. preocupados. Te por estresa esta más, o sea, hay que situación. tener en cuenta que te estresa más eso de no llegar a tiempo a tu trabajo. Que hasta lo puedes perder. Claro. Pero no, y además hay que decirlo, los empresarios deben ser un poco más Sí, empáticos empáticos también con en la que gente, este porque, a ver, asunto, no nos digo, está saliendo se gratis a los solucione. ciudadanos, y hay que recordarle a los concesionarios que el gobierno está subsidiando, o sea, los ciudadanos están subsidiando Sí, a través de los impuestos. 30 y pico de unidades Ujú. que a ellos les están regalando, ¿no? Sí. Se los están subsidiando, porque en las 22 primeras el gobierno aportó el 80% y en las otras 100 y cacho aportó el 20%. Si nos ponemos a sacar cuentas, nos vamos a dar cuenta que el gobierno del estado va a pagar por en total más de 30 unidades, ¿no? O sea que 30 unidades que le van a salir gratis a los empresarios. Exacto. Y el gobierno ahorita está pagando la gasolina. También es Parte de nuestros Pues, impuestos. Es de los ciudadanos. de los ciudadanos, dinero claro. de los Eso es lo que ciudadanos, estoy de diciendo. todos No nos está nosotros. saliendo gratis, ¿no? Ok, no está saliendo gratis. Entonces, pues hay que escuchar a los ciudadanos. Y para eso es el gobierno que los ciudadanos mandan. No siempre nos cantan eso en la campaña. Es que los ciudadanos, ustedes son los jefes, ustedes son los que más. El Pues pueblo ahí está. pone, el pueblo quita. Los campechanos ya lo vieron, somos muy tranquilos, todo, pero cuando Pero te también ya tocan está los cambiando. bolsillos. Pero también está Por eso. cambiando. Y cuando te tocan los bolsillos, que sabe, mira, hay una persona que No nos- solamente los bolsillos, la seguridad, porque imagínate, llegar a tu casa a las esa 10:30 hora, de por la allá. noche, Claro. como decía Ana. Digo, yo que viví muchos años también por Calá, Sí. sé de lo que hablo y sé de cómo es subirse al Y camión y volvemos- llegar y cómo como caminar. mujer, O sea, todavía peor estar Claro.
Exacto. caminando Bueno, a y es ciertas peligroso horas de la porque en noche. esa zona ya se han hecho varios cateos Sí. de droga. Exactamente. A la vuelta le han disparado a otras personas, entonces tú caminas. Sí, con Yo miedo. ese día iba, pero Por ahí está el Pero sendero veloz. luminoso, ¿cómo Como se si llama? no, fuera- es más atrás. Ah, Sí, yo iba. Como si fueras sí, en el maratón más sí, rápido de ahí, tu vida, claro, por supuesto. no hay No, nadie, pero además es un- cuentas sencillas. Una persona me decía, a ver, yo gasto a la quincena 600 pesos, con el anterior de 8 pesos, 600 pesos. Ahorita voy a gastar 1,300 pesos. O sea, voy a duplicar el presupuesto. Y es una persona, pero la persona que tiene hijos, que insisto, trabaja en el centro y para tener Y tu acceso, sueldo no está duplicándose. porque yo insisto que aquí, aunque te digan las leyes que todos ganan, cuando menos el salario mínimo, no es cierto. Aquí en Campeche mucha gente gana 150 pesos diarios, que no les pagan lo que deben pagarles, ¿no? Ahí le pasa un tip a lo del, vayan a revisar eso el trabajo, ¿no? Pero aquí en Campeche mucha gente que gana 150 pesos y mucha gente que trabaja en el centro y trae a sus hijos al centro porque, pues, para que pueda ir a buscarlos a la hora de la salida, le quede cerca y tenga el cuidado que deben tener los Claro. niños, ¿no? Entonces, ¿cuánto les va a costar? Pero bueno, qué bueno que ya están corrigiendo y ojalá corrijan todas las rutas que son de ese, porque, por ejemplo, no todos han salido perjudicados. Por ejemplo, yo creo que acá en Lerma sí Lerma, beneficiaron, bueno, No, tiene un porque ahora movimiento tienen enorme. unidades, ahora sí tienen les las hicieron unidades. justicia a Lerma. Exacto. Sí, Eso es. Lerma era una zona que tenía Olvidada. pocas corridas, pocos horarios. Nos dejaban a la y- entrada. Nos dejaban. y no entraba. Y de pronto hasta a las 8 de la noche hasta ya las decía el colonias. camionero, Hasta ya el no barrio, voy, ya no voy. ya no voy, Y y la él se queda. verdad, ves paso Sí, fluido, sí, cómo no. permanente. Ya hicimos el recorrido. ¿verdad? Pero Ya hicimos. además están llenas las unidades, se están usando. Les quiero decir, porque ya Entonces, hicimos qué hacer bueno, ya fueron a nosotros hacer el tour. que no somos lo político, que nos para fuimos a vivir los la camiones para experiencia. tomarnos la Eso selfie. o que el- también, pues sí, una vez te subes, pues no Entonces es- fuimos a hacer el recorrido y por confusión, hay que decir, nos subimos en Lerma Porque no Marañón. sabías dónde, oriente, poniente, o no, sé. No. Ajá, es que no Es sabía que hay que dos había más Lermas. corridas, ¿no? Ah, Hay hay dos dos Lermas. Lermas, sí. Lerma Tec, que es el tecnológico, y Sí, Lerma Lerma Marañón. Marañón. Y nos subimos al Marañón. Ajá. Y ahí enfrente de la gasolinera que está aquí de Pemex, adelante. Sí. Ahí sube Marañón. Ujú, ujú. Nos aventamos así Todo el rol. lindamente 25 minutos de recorrido para que nos dejen Todo el parque. Para que nos dejen el parque. Ya nos queríamos aventar. Sí, ya no queríamos tirar. Y Bueno, alguien pero- nos sugirió, pero le dije, no creas que es así. No. Vamos a bajarnos acá y atravesamos y llegamos al parque. Le digo, no. Ya no es así, no creas que vas a bajar al parque. Cuando hizo así, cierto, dice, no, ya. Claro. Pero sí, pero Lerma, por ejemplo, sí les benefició porque ya ves, Bueno. ya Eso ves es que... parte de los Claro, contrastes. Y el de eso servicio, se y- trata, de eso se Exactamente, trata. Pero al final, a ver, nosotros todos, yo creo que todos los campechanos, dijimos, esta es una muy buena Sí, decisión. ¿Cómo sí, no? Lo sí, sí. aplaudimos. Lo aplaudimos. Le urgía a Claro. Campeche, le urgía a ¿Por la qué lo echaron ciudadanía, a perder? Pero bueno, Bueno, en eso o está, sea, hombre, ya ya están, está. mira, Ya están corrigiendo, mira, qué Homero, bueno. lo más importante después de este episodio complicado y que sigue siendo complicado para la movilidad de muchísimas personas en la ciudad, el problema, la ventaja fundamental es que ya se abrieron estas rutas de diálogo. Sí. A la fuerza o no a la fuerza, como Así esto, es. podemos decir lo que se quiera decir, pero ya se abrieron. Y no solo ya se abrieron las rutas de diálogo, sino además ya están corrigiendo, recompusieron, claro, ya se sí. O corrigieron. sea, la autoridad ha tenido la capacidad Hay de decir, disposición. exacto. Hay disposición De forzada o no, eso no no, pasa importa, nada, bueno, eso no es. importa, pero ya hay una disposición para que esto avance y para que entonces la ciudadanía vea esto Ya como está un avanzando, proyecto ya de está beneficio avanzando, y todas estas cuestiones que antes o no se atendieron o no se vieron o no se manifestaron, hoy se estén haciendo. Y vamos a verlo también en un aspecto positivo. Pasa hoy en el momento donde empieza a haber más movilidad en la ciudad, movilidad natural, porque desde la época del Buen Fin hasta la época decembrina, es una época donde la movilidad de manera natural se incrementa en la ciudad. Así. Entonces, está pasando el sistema COSH también por una prueba de fuego Sí, cómo no. en la época más complicada del año, Ujú. porque tendrá que atender y rediseñar las rutas. Malo hubiera sido, y ahorita sí podríamos pegar así con palo Sí, claro. duro y firme, si
no hubiera pasado nada, se hubieran manifestado, se hubieran presentado demandas contra los manifestantes y todo siguiera igual. Diríamos, Bueno, no, ya pues, ¿de qué hay se 3 trata? demandas contra los manifestantes. Ok, pero se está Que atendiendo. no creo que pase a No va mayores, porque pasar a también vi en un Claro, tono o de sea, conciliatorio a este Chan, sí. este señor Chan, que es el que tiene que ver con Movibus. de Movibus, El de la Ok. empresa. el de la empresa, claro. porque al Yo final, vi así como, es bueno, la vamos a... empresa. Y eso es lo que tiene. Y Guayo Zubieta, del otro lado en la Artec, bueno, pues también está sentándose, está recibiendo, está viendo, está atendiendo, y seguramente lo que se defina hoy, Porque él esta implementó semana, lo que ya estaba. pues es que él llegó apenas Ay, a nada tomar más. algo Sí. que ya estaba, entonces le toca que le exploten todos los fuegos Sí. por todos Me lados. tocó bailar con la más fea. Pues sí, pero bueno, afortunadamente hay una Pues ya. estrategia Sí. ya de Sí, se va atención a resolviendo. la ciudadanía y que de verdad lo que veamos es que la gente se sienta segura, aprecie el sistema, aprecie los Lo camiones. cuide, Lo por cuide. favor, lo También. cuide. Ya estoy viendo Otro que fotos donde lo dejan necesitamos. sucio y demás, Ay, por no. favor. También Cuídenlo. cuídenlo, o sea, Sí, porque sí, al final nos tiene que durar muchos años. Sí, Claro. sí, un Estos- gran estos esfuerzo. camiones. Gran esfuerzo. También Sí, es una pedirle- inversión muy importante, Sí, muy importante. por supuesto, pedirle a los choferes que así como hay casos muy buenos y que no ha bajado la guardia la autoridad en temas de la supervisión, sí, también me ha tocado, estuve a punto de grabar el otro día, nada más que venía manejando y pues no puede uno manejar y No te van a grabar, al infraccionar, mismo te van a tiempo que sí me van a infraccionar. infraccionar a mí, pero Que estuve a vean, punto del grabar. C5 que vienes grabando. Sí, y te claro, infraccionan. de grabar a una unidad que se paró donde no se debía parar 3 veces, porque iba detrás de él, y 3 veces lo hizo, y dices, no puede ser tampoco, porque pone en peligro a los usuarios y pone en peligro el propio sistema, y entonces empezamos a reproducir otra vez las fallas y las malas prácticas que se Que se supone tenían. que el sistema lo tiene que Sí, descartar. claro, porque Entonces, también tienen que corregir algunos paraderos, ¿no? Sí, Todavía. también, y lo Sí, han pero hecho. hasta que- Por y lo ejemplo, han hecho. sí, por Hasta que ejemplo, lo les voy a hagan. decir acá, ¿no? En la Resurgimiento. El Ujú. paradero está aquí a la bajada de la escénica. Donde están Ajá. todas las Y el que confluencias. sigue, está hasta la clínica del Iste. Sí. O sea, tienes que ser maratonista, ¿no? Para... Si está te lejos. bajas en uno y después Hasta a el que Iste. llegues al otro, sí. Sí, entonces sí está un poco, digo, yo Sí. creo que deben de poner un intermedio, no es que a mí me gusta caminar en lo particular, Ujú. yo camino todos los días, pero pues hay gente que sí tiene problemas con... De movilidad. Bueno, Pero además, Homero, ahorita es época que como hace calor todo el año, pero hace menos calor Sí, que te en las suda otras hasta la- épocas. te- Entonces ya te te saluda quiero hasta ver la en mayo imaginación, ¿no? caminando 5 cuadras a las 12 Sí. del día para hacer un transbordo entre un paradero y otro. entre Y hay una otro ruta y pendiente otra. también en el tema del servicio de este sistema, que lo reconoce el mismo director del Artec, que no tomaron en cuenta a las personas con discapacidad, porque son señalamientos los que colocaron, no paraderos. Ujú. Entonces no vas a tener a una persona en silla de ruedas o con muletas parado en un señalamiento Claro. y no en un lugar donde podría estar seguro. Pero eso es un gran pendiente que Claro, no tomaron en sí, cuenta claro. y que pues ya con esto no lo vamos a ver este año, ¿verdad? Que ya terminó. pero que Pero tampoco esperemos había que vayan antes, ¿no? corrigiendo también Sí, estos claro. temas. Tampoco había antes, Claro. Tampoco había Y antes. bueno, hoy Nunca los existe- paraderos han servido para No, resguardarte no, la lluvia no. ni nada de eso, ¿no? A ver, y además vamos a decirlo Claro. con claridad. Cada cambio que ha habido en nuestro estado, sea del sistema de transporte, o sea de obras de movilidad, de calles y de esto, el otro, todo siempre ha causado al inicio y durante su Sí, sí, sí. implementación Escozor. cierto escozor, cierta inconformidad social, porque bueno, lo nuevo y la autoridad antes y ahora, pues le ha costado trabajo comunicar y hacer esa conexión. O sea, no hay un cambio tan radical como el que se está haciendo en la movilidad de la ciudad, que sea perfecto. O sea, en ningún lado todo tiene que tener modificación, todo tiene que tener ajustes, Por todo supuesto. tiene que tener Claro, todo es cosas. perfectible. Todo por es supuesto. perfectible y seguramente vamos a iniciar el año con nuevas rutas, con nuevas cosas y habrán otras demandas ciudadanas que de pronto se No, tengan ya anunciaron que van a atender. haber Y- más y camiones, se- ¿no? Van a comprar más camiones porque van a ser... Tienen que Claro. tener más camiones porque del número de unidades que había antes, feas, viejas, destartaladas y lo que quieran, era mucho, muy superior al que Claro, actualmente Se está tiene. Sí, claro. operando en la ciudad. Entonces, de manera natural, se tienen que comprar
más unidades. Y entonces poco a poco lo veremos. O sea, yo veo con optimismo eso. Sí, Hoy me solidarizo, sí, con quienes están usando y te dicen, oye, pues estoy saliendo 2 horas antes de mi casa, cuando antes salía 1 hora antes, porque estoy llegando tarde a mi trabajo. También pedimos a todos quienes tenemos gente que somos empleadores y que necesitamos darle cierta flexibilidad a quienes están llegando en este momento con inconvenientes. Pues es parte de la adaptación, ¿no? Porque es parte del proceso de adaptación. Ya vendrá el momento en que podrás seguir exigiendo, pero hoy por hoy pues hay que dejar que la autoridad y los ciudadanos platiquen, que las rutas se vayan haciendo y ya veremos. Y pues bueno, y si sigue siendo gratis, pues qué mejor. Hasta enero, ¿no? Hasta enero, como dijeron. Hasta enero. Y fíjate que tocaron el tema de movilidad, que tienen muy pendientes el tema de movilidad en el centro histórico. Ese es un gran pendiente porque por fue los horarios. un compromiso que hicieron desde que inició esta administración. Bueno, y hay que decir que no solo lo hizo esta administración, lo han hecho otra administración, pero esta administración en particular se comprometió que iba a haber una mejor movilidad para la gente con discapacidad en el centro histórico. No, y los horarios en el centro y sigue histórico, pendiente. Porque la mayoría de los trabajadores salen tarde, o sea, los turnos de noche de los restaurantes y de los bares y de todo esto, y después ya no tienen forma de llegar. De hecho, hay empleadores que les proporcionan el transporte a sus trabajadores. Pero la gran mayoría no. Pero la gran mayoría no, y lo que es necesario es que haya rutas donde puedan llegar ya todos seguros. Efectivamente, que eso es muy importante. Conviene la a sus seguridad. hogares, y pasa sobre todo en el centro histórico, ¿no? Es un tema del centro histórico. Ya seguramente seguiremos hablando y ya viene diciembre. Así que también hay el apoyo al Artec con el tema de los taxistas lunes, y los cobros excesivos que han hecho, porque con este tema la falta se han estado aprovechando. Hay quienes señalan que cobraron 15 pesos, juntaban 4 y les cobraban 15 pesos para poder salir cuando tomaron las rutas. Pero hay quienes me dicen que cobraron 65 pesos por persona. Imagínate. Que fueron abusivos. Turistas también nos han dado queja de que les cobran 200 pesos y el lugar donde van es cercano, así que ahí también el llamado es al Artec para que se pongan abusados. Fíjate que hablando de turistas, pues no nos correteen a los también turistas. yo he visto a varios turistas bajar de aquí de San Miguel, del fuerte de San Miguel, que te dicen, oiga, no hay transporte acá. No hay. Bueno, claro, los dejan. pero esa siempre ha sido la queja. Sí. Siempre. Bueno, pues seguiremos platicando porque ya se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.